Hola, gracias por acompañarnos. Estamos en una edición más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos, el equipo editorial de IT Masters Mac, para hablar de temas de tecnología, de las tecnologías de la información y de lo que está sucediendo en el mundo tecnológico. En esta ocasión, les recuerdo que nos pueden ver a través de YouTube y también nos pueden escuchar a través de la plataforma de audio favorita. Ahí pueden suscribirse y sobre todo dejarnos sus comentarios, sus likes, sus opiniones. Yo soy Francisco Iglesias y en esta ocasión me acompaña Mónica Mistreta. Hola, Mónica. Hola, Francisco. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Y también Marisela Ochoa. Hola, Marisela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy, como ya lo habrán visto en el título, vamos a hablar como del trabajo. No sé si llegaremos a hablar mucho del futuro o del presente o incluso del pasado, pero la tecnología, vaya que ha cambiado el trabajo y ha habido nuevas formas de trabajar, y para eso estamos muy contentos y muy halagados de que nos acompañe Rafael Sánchez Navarro. Él es un abogado con muchísimos años de carrera, más de 40 años de experiencia. Él es egresado a la Escuela Libre de Derecho y es el fundador y director del despacho Bufete Sánchez Navarro. Además de eso, bueno, es coordinador actualmente, profesor en la maestría en Derecho Laboral y sus transformaciones en la Escuela Libre de Derecho. Me parece destacadísimo que en principio entre el sinnúmero de negociaciones colectivas en las que ha participado, uno de los grandes logros que tuvo fue reconvertir el contrato colectivo de trabajo. Y recientemente, o si podemos hablar de algo recientemente, en junio de 2020, pues fue designado como panelista de respuesta rápida para temas laborales con Canadá para efectos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El ya muy sonado este año y el próximo año creo que más, el TEMEC. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Francisco, muchas gracias por la invitación. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Rafa, bienvenida. Rafael, mi primera pregunta, y creo que eso viene mucho de esta pequeña conversación que tuvimos antes, es cuando hablamos hoy de tecnología y hablamos de inteligencia artificial, hablamos como, el trabajo va a cambiar muchísimo, pero nos hiciste una primera reflexión que creo que vale mucho la pena retomarla para todos los que nos escuchan y nos ven, es el trabajo ha cambiado muchísimo con la tecnología y no necesariamente va a ser, ¿no? Hasta ahora que empiece a cambiar. Sin duda alguna, ¿no? Francisco, la reflexión principal que me he hecho es cómo, por ejemplo, en mi despacho ha cambiado la forma en la que trabajaba hace 45 años, 47 años que empecé a trabajar, donde había una recepcionista que tenía 5 o 6 líneas telefónicas porque no había forma para entender un conmutador, ¿no? Hoy ya ni siquiera son conmutadores, son líneas de IP conectadas en un micrositio y donde pueden caber 20, 40, 50 líneas y se distribuyen con números personalizados a cada una de las extensiones que quieras tener. Eso de entrada, no se diga cómo se mandaban los mensajitos. Me acuerdo, ¿no?, que los recados que llegaban en printaform, ¿no? Un tamaño de vuelo del número de llamadas que recibías en el día. Si quería uno como abogado, por ejemplo, hacer un escrito, pues le dictaba a uno a la secretaria, tomaba en taquigrafía, lo cambiaba, lo traspasaba a un escrito que había que revisar, con copias al carbón. O sea, nada más para empezar, ¿no? Los primeros, ya era una maravilla cuando teníamos esas máquinas de IBM que podía uno cambiar un renglón, ¿no? Si se equivocaba, podía uno cambiar el renglón y bueno, ya se mecanografía, ya quedaba impreso en la máquina. Simplemente con eso, el trabajo de los abogados ha evolucionado sin duda alguna. Aquí en el despacho hay una señorita de recepción y a mí me entran las llamadas directamente a mi extensión. No se diga la forma de trabajar. Yo jamás pensé que tenía que aprender mecanografía. O sea, esa era la labor Bueno, hoy ya no hay secretarias, ¿no? Son asistentes y las labores ya que hacen son totalmente distintas. Y eso, digamos, simplemente para abrir boca de cómo, pues,
todas estas herramientas que tenemos de la parte del teléfono, no se digo ahora sí, la computadora personal, ¿no? Alguna ocasión me dieron algún libro que decían que quería yo empezar a comprar una de esas computadoras Corona, ¿no? Que tenían un floppy disk por ahí, y el libro decía, en un día no muy lejano, cada persona tendrá una computadora en su casa. No, bueno, hoy los niños de 5 años saben manejar el teléfono celular mejor que uno, mandar los mensajes ellos mismos del teléfono de la mamá y saben identificar a quién le quieren mandar el mensaje. O sea, simplemente esos pequeños datos nos dan referencia de los cambios tecnológicos, cómo están dentro de nuestra vida. Hoy los escritos ya ni siquiera los tengo que mecanografiar, se los dicto a la computadora me corrige y bueno, pues ya hago una depuración final de los escritos sobre lo que ya le dicté directamente al micrófono del Word. No se digan las traducciones, ¿no? Ya las traducciones al inglés, el programa del propio procesador de palabras, ¿no? No sé si se siga diciendo procesador de palabras, pero ya lo traduce en una forma bastante clara y con lenguaje, y va aprendiendo, sin duda alguna va aprendiendo el lenguaje que necesita uno. Eso simplemente, pues de entrada, efectivamente, la tecnología, las herramientas nos van cambiando fundamentalmente, ¿no? En todo lo que estamos viendo. Claro, porque eso es justo lo que, o sea, esta reflexión que a lo mejor no está tan presente con nosotros, pero es uno cuando habla de inteligencia artificial de por fin nos van a sustituir y no es que, pero todos esos roles o todas esas actividades y tareas de las que ya mencionaste, pues han ido cambiando, ¿no? O sea, ya ha habido esa sustitución de la que hoy parece que es como esta nueva etapa que viviríamos, ¿no? Pero en realidad llevamos, como bien dices, ¿no? 50 años, 40 años en las que hemos visto cómo se ha cambiado, ¿no? Las actividades, los roles, e incluso hemos sustituido gente, ¿no? O sea, no va a ser la primera vez que ocurra, sino más bien sí, siempre ha ocurrido. Mónica, tú también de verdad has de tener de esas muchas anécdotas o no. Ay, no, yo soy como de la inteligencia artificial para acá, ¿qué te pasa? Sí, seguramente. Sí. No, Mónica, seguramente en los viajes, no sabes, yo le tenía pánico a que me escaneara una máquina mi pasaporte, no saber qué hacer con los tickets que salen de la maquinita, pero en el último viaje lo hice yo solito. Ya no necesité de la asistencia de la persona que está checando ahí a los demás del siglo antepasado, ¿no? Del siglo a los baby boomers que no sabemos cómo. Nos vamos acostumbrando y sabemos ya manejarlo y ahora cuando muchas veces que quieren ayudarnos, ¿no? a hacer las cosas con la máquina, muy orgullosamente ya lo podemos hacer. Y son todas esas, el número de personas efectivamente, pero también que quitaron las aerolíneas, pues sí, quedaron sustituidas por una metodología mucho más eficiente y seguramente así muchos y además creo que con cierta razón, las propias compañías van cuidando el no hacerlo de tajo, o sea, no hacerlo el cambio total, si al cliente nos van haciendo entender cómo ir haciendo el cambio gradual, y eso dejan de contratar personas, eso sí es cierto, sin duda alguna, o sí hay liquidaciones. Entrando un poco en la materia legal, por ejemplo, si un recorte de personal se hace por implementación tecnológica, los trabajadores tienen derecho a una indemnización especial de 4 meses, de 20 días por cada año de servicios prestados más una prima de antigüedad. O sea, con todo de que nuestra ley es de 1970, tiene 56 años, 55 años, bueno, está previsto
no dice inteligencia artificial, no dice, pero si es por cuestiones de mejoras tecnológicas, los trabajadores tienen derecho a una indemnización especial. Entonces, sí hay en cierta parte de la ley, o sea, sí hay esta previsión de indemnizar a los trabajadores en una forma preferente. ¡Wow! Eso no lo sabía. Marisela. Rafael, ahí, por ejemplo, el hecho de que las empresas digan, en vez de sustituir personal, vamos a capacitar, vamos a generar nuevas habilidades en el personal, precisamente es como tratando de evitar este tipo de acciones definitivas. También es parte de las obligaciones que existe. Desde 1986 hay un capítulo de capacitación y adiestramiento, como se le llamaba hoy, es capacitación y productividad. Ajá. Y parte fundamental de la capacitación es el retraining, ¿no? O el darle habilidades nuevas a las personas para que puedan trabajar o desempeñarse y ser mucho más productivos. Decía autores ahí de los grandes gurús de los años 80, 90, decían, es que en ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo se habla de productividad. Bueno, a partir del 2012 sí se habla de productividad, está definida en la Ley Federal del Trabajo y es parte, va de la mano de la capacitación. Entonces, oye, importantísima. Oye, Rafael, nada más en esto que comentabas, que para mí es nuevo esta indemnización especial, es, por ejemplo, si alguna empresa, para no poner nombres ni nada, si alguna empresa decide que ya no va a tener cajeros, sino que va a tener máquinas, esos cajeros, si los tienen derecho, tienen derecho. ¿Y esa indemnización? ¿Cómo el trabajador, por poner el tema muy difícil, demuestra de que, me merezco una indemnización especial porque pusieron una máquina? O sea, normalmente pasa por un primer filtro con el sindicato, ¿no? Se hace una negociación, le llamamos muy pomposamente diálogo social o negociación colectiva. Y en esa negociación colectiva se le dice al sindicato, estamos en este proceso de modernización. Vamos a implantar estos nuevos cajeros automáticos y bajo esa perspectiva la plantilla la vamos a tener que reducir de 100 a 80, ¿no? En este proceso. Aquí hay una oferta para que quien probablemente quiera irse reciba esto y probablemente un plus. Y si no se ponen de acuerdo, hay instrumentos también legales en donde se puede demandar por cambio de condiciones, demandarle al sindicato y a los trabajadores la implantación de maquinaria y ese será el tribunal quien determine cuál es la indemnización que pudiera corresponder. Pero esto solo es en las empresas que tienen sindicato, pienso yo. O sea, lo puedes hacer en forma directa, ¿no? Y va a depender del trabajador, también se puede, no es perfectamente válido acceder directamente, negociar con los trabajadores y ofrecerles la indemnización que pudiera corresponder. O sea, ¿Y qué hay de la inteligencia artificial? Hemos hablado mucho en estos podcasts y en otros contenidos que elaboramos dentro de nuestra casa editorial sobre la amenaza que significa, amenaza en el sentido del desplazamiento, la inteligencia artificial y más en particular la inteligencia artificial generativa, de muchas de las profesiones que hoy conocemos, como la legal, por ejemplo, y en el último informe que acaba de publicar el World Economic Forum, apenas en junio, habla, justo se titula, el informe sobre la inteligencia artificial en materia laboral. Y algunos de los empleos que dice que más rápido van a desaparecer entre 2025 y 2030, se encuentran los funcionarios legales y los secretarios legales, mi querido Rafa. Entonces, quiere decir
que esa asistente que hoy tienes, que todavía a lo mejor te ayuda con algo, o el pasante de la Escuela Libre de Derecho, pues la va a sustituir la Gen AI, porque cada día está adquiriendo mayores y mayores capacidades. Sí y no. O sea, más que sustituir, yo creo que va a cambiar el rol, como entiendo que también lo está planteando en alguna parte el informe. Déjame ponerte un ejemplo que me gusta mucho, no precisamente, o cómo visualizo lo que pudiera pasar con la inteligencia artificial en el derecho. Si tú recuerdas cuando llegabas a pues todavía hay muchos despachos de abogados que tienen su biblioteca y lo tenían llena del semanario judicial de la Federación, ¿no? Y ahí iba uno y hay anécdotas curiosísimas de los que usábamos todavía eso, de cierta gente que tiene memoria no tanto fotográfica, ¿no? Es decir, lo vi en este libro que lo pueda sacar y lo tiene marcado y dice, esta es la jurisprudencia, ¿no? Bueno, todo esos precedentes que existían, todo eso hizo un trabajo muy interesante la Suprema Corte de Justicia desde que habrán sido, yo creo que 15 años fácilmente, en donde se ponían en discos, ¿no? En el JUS le llamaban, se ponían en discos y ahí estaba la jurisprudencia. Bueno, hoy ya está online, ya está en línea y se puede en forma gratuita buscarle el tema. Pero a mí me pasa una cosa muy curiosa. Hay que saberle preguntar. Y lo pongo así, tiene no un nombre especial ahora cuando le pregunta uno a la inteligencia artificial, pero si no le pregunta uno bien o correctamente de quien programó las palabras clave para la búsqueda, no salen. Entonces, a mis pasantes, por ejemplo, les digo, oye, yo me acuerdo que hay algún precedente de este tipo sobre salario integrado que dice que el aguinaldo integra bajo estas, o los bonos integran bajo estas perspectivas. Si el licenciado no lo encuentra, a ver, ¿cómo le estás preguntando? ¿No? ¿Cómo le preguntas? Y yo creo que esas habilidades vamos a seguir necesitando, y esos los pasantes van a tener que aprender esas habilidades de tenerlo. Algo que el prompting. El prompt. Bueno, gracias. Ya aprendí hoy algo nuevo, el prompt. Bueno, eso que es prompt en inteligencia artificial, pues eran las palabras claves para buscar integración de salario, pero no viene como integración de salario, viene como bonos de productividad, son parte del salario. Y entonces si le pone uno la palabra integración, no sale, y no sale, y no sale, y no sale, y somos muy necios los que tiene que ser integración de salario. Sí, de hecho muchos grandes pensadores de este tema, expertos también han dicho que hoy las preguntas son más importantes que las respuestas. Sí. Sin duda alguna, y yo lo veo con este paralelismo, ¿no? de darlo ahora. Lo que me ha sucedido en algunas preguntas que he hecho es que me baja información, por ejemplo, la inteligencia artificial, de leyes de otro país. De repente me dice, es que bajo el artículo tal, digo, no, el artículo 25 no habla de este tema, y resulta que bajó la legislación colombiana. Entonces, no hay que dejarnos engañar también. Claro, es cuestión de entrenamiento, también hay que entrenar a tu inteligencia artificial, o sea, no puedes depender de un modelo de lenguaje largo, como se les llama a los ChatGPT, a los Claude, a Gemini, público, sino que vas a tener que tener tu propio modelo entrenado para tus necesidades. Y para eso, pues vas a tener que capacitar a tus empleados, a tus pasantes, a tus ayudantes, a otros abogados en el prompting, ¿no? Y en la limpieza de los datos.
Y hacer uno su propia... Exactamente, su propio modelo. Su propio modelo y los antecedentes de las opiniones que va uno dando como firma para que eso sirva de base a nuestra propia inteligencia para llevarlo hacia adelante. Y eso pues representa mucho trabajo atrás. O sea, y además yo creo que es una herramienta fundamental. Va a necesitar mucho más estudio de quien lo genere, quien cree eso, y de quien esté revisándolo, porque muy fácilmente nos pueden meter un gol, ¿no? Que al no fijarse, pues si no sabe uno la legislación, no la entiendes, no la sabes interpretar, pues muy fácilmente pueden dar resultados incorrectos, ¿no? Entonces... Es correcto. Sí. Conclusión en esta primera parte, sí hay que saber, y el conocimiento tradicional yo creo que no se va a perder. Rafael, justamente como dices en una primera parte, una primera conclusión, pasemos a la segunda parte de cómo la legislación, y esto que hablaba Mónica, que hay que prepararse, cómo ha avanzado la legislación y si es momento de preparar la legislación o si todavía falta saber cómo va. Pero antes de pasar ese tema, les propongo que hagamos una breve pausa y regresamos. Y ya regresamos y justamente estábamos hablando o le queríamos preguntar a Rafael acerca de cómo la legislación tiene que cambiar, si tiene que cambiar ahora, si es muy pronto, si está preparada la legislación en términos de lo que viene de la transformación del trabajo. Rafael, ¿cómo lo ves tú? ¿La legislación se tiene que cambiar ahora? ¿Hay que esperar a ver cómo va sucediendo? Curiosamente, una crítica que siempre se ha hecho a la legislación y a los abogados, pues es que siempre vamos atrás, ¿no? Cuando en general se quiere legislar a lo que pueda suceder, pues nos pasa como nuestra Constitución, ¿no? Que es un listado de buenos deseos, y en lugar de estar legislando sobre temas concretos, pues están legislando en lo que ya sucedió. Yo creo que lo importante de nuestra legislación es tener una legislación que realmente ayude a regular las situaciones que se están dando con una perspectiva futura de verdaderamente protección hacia la persona, a la persona en general, a la persona trabajadora, y que realmente tenga una conciencia no de restringir, sino de regular. Creo que algo muy interesante que ha venido sucediendo es, por ejemplo, el trabajo en plataformas digitales. Bueno, no, y no solo es, digo, lo más que conocemos es la uberización, ¿no? Los Rapids, ahora el Didi Food, el Uber Foods, todo esos, o sea, tienes la parte de transporte, la parte de servicios, pero hay toda una serie muy, muy interesante de otro tipo de trabajos que también están de alguna manera en las plataformas, ¿no? Pues hoy hay sitios donde puedes contratar temporalmente y en forma directa, pues el servicio doméstico de limpieza, y pues es una chava o chavo que pues está ahí y va a hacer el servicio y se contratan por plataforma, ¿no? La manicurista, la masajista, ¿no? Y eso es muchos distintos tipos de trabajo que se están dando, y que y es una herramienta para estar en contacto uno con el otro. Yo personalmente creo que el trabajo como lo conocemos, o sea, el empleo, el trabajo subordinado con seguro social, sí es algo que va a tender a desaparecer, y lo que va a subsistir son los trabajos independientes, que hoy, perdón que me ponga yo como caso de estudio, pero con la definición del INEGI de los trabajadores informales, los trabajadores informales, de acuerdo al INEGI, son todos aquellos que no tienen seguridad social.
Cuando leí esa definición, lloré. Yo nunca he estado en el Seguro Social. Soy un informal. No importa que pague impuestos, que tenga un despacho, que rente un espacio, que tenga bienes. Soy un informal porque no tengo seguridad social. Ese ejemplo creo que nos da la perspectiva de cómo nuestros sistemas están invertidos. La obligación del Estado debería ser darle servicios de salud a todas las personas, cuando menos vamos a pensar, a todos los ciudadanos de este país, o a todos los que pagamos impuestos, deberíamos de tener los servicios de salud. Y ese fue una parte de la guía de formalizar el trabajo, por ejemplo, de los conductores de Uber, ¿no? O de toda la gama de distintos trabajadores de Uber. Fue darles seguridad social, pero los encajaron en el empleo, cuando a mi gusto se les debió haber dotado de una nueva forma de darles seguridad social o de darles servicios de salud, a cambio de que efectivamente están participando en la economía, están pagando impuestos y están dentro de la economía general. Entonces, por eso creo que el tipo de trabajo de empleo subordinado, con un jefe, bajo un horario, es algo que está tendiendo, cuando menos, a minimizarse, y lo que debe de privilegiarse es el trabajo independiente. En español tenemos una confusión grave, porque nuestra ley de trabajo es de trabajo, cuando debería ser la ley del empleo. Y esta concepción así de simple, o sea, de utilizar la palabra correcta al tipo de trabajo correcto, nos cambia la dimensión a mi gusto, porque decir, estoy empleado. Pues si estás empleado es porque tienes un horario, estás subordinado al trabajo, tienes que cumplir con las órdenes que te dan. Pero puedes hacer muchos tipos de trabajo y no estar empleado. Y está desde el ejemplo más sencillo del bolero de la calle. Pues es un trabajador independiente, igual que yo, y recibe de ir en el lugar donde la gente trae los zapatos sucios, ¿no? Así es. Y ese es trabajo, el otro es empleo. Entonces yo creo que el trabajo, lo vemos con los jóvenes quieren tener la independencia de estar en su computadora, sobre todo con los creativos, no se diga de los programadores. Yo estoy impresionado del número tan importante de programadores mexicanos que están dando los servicios a compañías de Estados Unidos. Claro, que están trabajando, pero no están empleados. Es correcto, así es. Y están en colectivos, trabajan en conjunto, desarrollan los programas, les pagan el fee que acordaron y se van con el siguiente proveedor, o están trabajando en 5 proyectos a la vez. Así es. Y además están los nómadas digitales, que quieren trabajar donde quiera que se les dé la gana, y por lo tanto no van a una oficina, no tienen un reloj checador, no sabemos si trabajan en la madrugada, a mediodía o en la noche, y esto supone un verdadero problema para los baby boomers como nosotros, que pues no entendemos. A ver, yo me estoy poniendo de lado, Rafa, hipotéticamente. Okay. Oye, Rafael, nada más una cosa. Entonces, esta legislación que hubo para la de las plataformas digitales, en donde, si lo vamos en esos términos, hicieron empleados a todos los trabajadores de las plataformas digitales, ¿los complicó más que beneficiarlos? Tienes de los dos. Yo creo que sí. Yo creo que un tema fundamental de todos los trabajadores o todas las personas que ponen sus servicios en Uber es que les restó libertad de trabajo. Les restó, ¿por qué? Porque ahora están casi seguro
casados con una plataforma, cuando antes podían estar brincando de plataformas y tener varias plataformas con cada uno, y eso sí creo que sesgó la libertad de trabajo. Yo escuché también, perdón Marisela, que la gente de Rappi, por ejemplo, los chavos jóvenes, que ahora les están descontando el seguro social de su salario, dicen, pero si yo no quiero el seguro social, de todas maneras no me van a atender, no me van a dar la medicina, no me sirve, yo quiero mi dinero completo, no me interesa el seguro social. Entonces, esto que se hizo a rajatabla, efectivamente no hay, la mitad quizá estén contentos, pero hay una gran mayoría o no sé si la otra mitad, que están en desacuerdo. Pero curiosamente tuvieron que legislar de tal forma que ahora tenemos en la legislación del empleo algo que parecía inconcebible hace 30 años, por ejemplo, con los cines. En los cines se ha venido trabajando con los nuevos cines por horas. Y hace 30 años parecía inconcebible, parecía blasfemo trabajar por horas. Bueno, pues hoy se dice que el trabajo que se va a contabilizar es exclusivamente el tiempo que están destinados con el usuario del servicio. En eso estaba yo por aportar con la uberización, ¿no? Bueno. Puede ser que esté en el volante 8 o 15 horas, pero realmente lo que se está cuantificando para remunerar es el tiempo que llevo pasaje, si yo soy un conductor de Uber, ¿no? Es correcto, sí, así es. Y ahora, curiosamente, esto de la uberización se ha transformado de formas distintas en cada ciudad. O sea, hay ciudades que la gente seguimos prefiriendo nuestro taxi a estar esperando a ver quién manda mi señal. No, a ver, yo soy el que manda, yo hablo yo hablo por teléfono al sitio y lo quiero a la hora que yo digo y no a ver quién me llega o quién hace, ¿no? Y se ve muy claramente en muchas ciudades, las ciudades que tenían una buena organización de taxis, que se estacionan en un lugar, que hay el sitio donde tienen un teléfono por cada lugar, o simplemente en esa esquina llega uno, bueno, pues están defendidos. Ahora, también los mismos taxistas ya usan las plataformas o ya están uberizados. Entonces, querer imponer una legislación restrictiva tanto a taxistas como a Uber, me parece que es una mala decisión. La verdad es que ese es el problema, que tenemos nuestros legisladores, y en general yo creo que en el mundo, los legisladores legislan por dogma, ¿no? Más por la doctrina, por lo que creen que debe de ser, en lugar de hacer una legislación que lleve a la gente a tener la libertad de trabajo, a tener unas ciertas garantías y poder gozar de los derechos mínimos, pues para trabajar, que eso es lo importante para todo mundo, poder trabajar dignamente. Rafael, quiero regresar a la pregunta inicial de, bueno, ya vimos que la legislación, y bien lo dices, normalmente a lo mejor no está o va un poco atrás y demás, pero cuando se vienen estos grandes cambios, como viene el cambio de la inteligencia artificial, no sé si es el momento ahora de hacer esos cambios cuando todavía no sabemos realmente cómo va a suceder, o sea, cómo va a funcionar, ¿no? O si en realidad nos tendremos que esperar a que empiece a funcionar y ya una vez en función, sabiendo cómo funciona, legislamos. Pero si te parece, dame oportunidad, hacemos una pausa y regresamos. Y regresamos. Al parecer le hice una pregunta difícil a Rafael porque le preguntaba cuál era el momento, si es el momento hoy de legislar sobre los cambios que vienen al trabajo o esperar a que las cosas se acomoden y empezar a legislar. ¿Cuál es tu visión, Rafael? Yo sería muy conservador. Tratar de legislar con algo que desconocemos, en mi opinión, sería un craso error, porque lo único que podemos generar son limitantes a lo que se pueda crear o a guiar las cosas por un camino indebido. Yo, a pesar de oírme
muy, muy conservador. Creo que lo sano es esperar a que se den los cambios, ver, conducir, sí, de alguna manera, que los gobiernos tienen bases administrativas para poderlo guiar, pero la legislación, a mi gusto, tiene que ser en un sentido posterior y legislar sobre lo que realmente se necesite proteger, sobre lo que se necesite guiar y regular, y no entrar a prohibiciones o a regulaciones que no, a mi gusto, pudieran generar simplemente un bloqueo a la generación de ideas, al desarrollo de proyectos, más que aportar por la tónica de querer proteger al trabajo, por querer proteger al empleo. Mi opinión sería que hay que legislar a posteriori necesariamente. Ok. ¿Tú crees que, por ejemplo, como dicen algunos de los más importantes exponentes de los fondos de capital de riesgo en California, en Silicon Valley, gente como Zuckerberg de Meta, como Musk, que todos sabemos de qué compañías son, ¿no? SpaceX, etcétera, Tim Cook de Apple, cuando Biden los llama a la Casa Blanca y les dice, señores, ustedes tienen que limitar el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, tienen que ponerse de acuerdo en la ética, en la responsabilidad, en una serie de principios, ellos sintieron que se les estaban cortando las alas. Y ahí es donde Marc Andreessen, que se le conoce por ser pues, el pionero en la época del World Wide Web con Netscape, que ahora tiene un fondo de inversión muy importante, él dice que ahí es donde empezó un poco esta molestia con el ala demócrata del gobierno de Estados Unidos, aun cuando California siempre fue completamente demócrata y liberal, sintieron que estaban, como tú bien dijiste, cortándoles la innovación. Entonces, tú dirías que para que eso no suceda en México hay que esperar. Sin duda alguna. Y no solo en México, yo creo que en todos lados, no veo, me estoy metiendo ni siquiera donde sea, pero yo creo que en todos lados va a ser algo, con todos los riesgos, ¿no? Hay una de las series de Black Mirror interesantísimas, en donde la inteligencia artificial va generando el programa de acuerdo a la vida de una persona, ¿no? y es impactante que prácticamente lo ve uno como real, y los guiones hoy que la inteligencia artificial puede estar generando ciertos planteamientos. Bueno, pues generó una crisis de huelga, de reacción importante, pero parecería que eso pues es lo que se va balanceando, y no se necesitó una legislación, se necesitó la parte del entendimiento de los guionistas, de los escritores, de los autores, de decir, oye, me estás lesionando, vamos a ponernos de acuerdo. Y fue una huelga importante, y probablemente ahorita que lo estoy comentando, yo creo que es paradigmática, ¿no? A decir, bueno, pues también sí, no se vale, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, no soy experto evidentemente en inteligencia artificial, pero al fin y al cabo, lo que no esté alimentado en los servidores, la inteligencia artificial no lo va a poder descubrir, ¿no? Entonces tiene que haber alguien, al fin y al cabo, personas que estén generando ese contenido nuevo, algunas ideas, aunque puedan parecer refritos, ¿no? De ideas que ya existieron, pero así hemos sido siempre, de alguna idea se replantea con nuevas herramientas, con nuevos temas. Digo, si ve uno una carreta, pues es la misma base de hoy de un automóvil con sus ruedas, con la plataforma, ¿no? Hay cuestiones tan curiosas que las medidas, ¿no? de los trenes, son en función de las capacidades que tenían de conducir o de llevarse en cierta forma, y eso pues es la base para la evolución de lo que tenemos a futuro. Y yo creo que la inteligencia artificial, al fin y al cabo, tiene una limitación de generación de lo que le alimentemos los humanos.
Bueno, los coches todavía se mide su potencia en caballos. Caballos de fuerza. En caballos de fuerza. Les comento que estuve de viaje y la cosa que más me apanicó fue voltear a ver un coche sin conductor. Iba yo con mi hija de 18 años y los dos nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué está pasando? ¿No? Bueno, ya es una realidad, ¿no? Ahí están los coches sin conductor. Es correcto. ¿Y qué van a hacer los choferes desplazados? Bueno, habrá que buscar nuevas formas de emplearse. Marisela. Yo tengo un par de cifras del reporte del futuro del trabajo 2025 que me llamaron la atención y que quisiera conocer un poco tu opinión, Rafael. Dice que la inteligencia artificial creará más empleos de los que va a destruir. Se estima que se van a crear 170 millones de nuevos empleos, desaparecerán 92 millones de puestos actuales, es decir, que para 2030 el crecimiento neto será de 78 millones de empleos. Y por otro lado, 39% de las habilidades actuales de los trabajadores se transformarán o quedarán obsoletas para ese año. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Yo lo veo simplemente en el número de servidores que se necesita producir para tener la capacidad de tener la información guardada, y creo que con eso las cifras deben de ser bastante importantes. Y con la segunda coincido totalmente. O sea, el retraining va a ser fundamental dentro de las empresas para que nuestra gente tenga la capacidad de transformación. Y el que no tenga la capacidad de transformarse, pues sí, desafortunadamente se va a ir a las filas del desempleo o de algún otro tipo de trabajo manual, ¿no? Rafael, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que terminemos o concluyamos este episodio, creo que vale la pena que nos des una conclusión final. Creo que yo me quedo con este punto de no es la primera vez que estamos viendo cómo cambia el trabajo y cómo va a haber nuevas reglas. Y el segundo punto es, tampoco necesitamos tener esta urgencia legal por cambiar todo, sino hay que ir pasos, ¿no? Tranquilos, paso a paso, y ver cómo se está moviendo las cosas. ¿Cuál sería tu conclusión en términos de esto? No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que entrenarse, capacitarse y estar abierto a entender las nuevas formas de trabajo. Perfecto, Rafael. Mónica, Marisela, ¿algo que quieran agregar? No, pues a mí me queda muy claro el asunto. Me encantó tu perspectiva, Rafa, porque creo que todos estamos, sobre todo de este lado, que trabajamos en la industria de tecnologías de información como comunicólogos, vemos que las cosas se mueven tan rápido que creemos que todo lo demás se tiene que mover a la misma velocidad. Y Hold Your Horses, ¿no? Tuyo, me encantó y creo que el recurso humano efectivamente todavía por un buen rato lo vamos a necesitar y simplemente pues estamos evolucionando, nos estamos siempre reentrenando para poder sacar ventaja de estas nuevas herramientas y eso nos va a tocar a todos, comunicólogos, mercadólogos, abogados y muchos de los que nos afecta directamente o al revés. Cuando digo afecta no necesariamente es negativo, de forma negativa, sino impacta. que nos impacta las nuevas tecnologías. Pero sí, muchas gracias. Te da mucho más chamba, ¿no? Y da mucho más trabajo, sin duda. Sí. Oye, perdón por mi anglicismo, tienes razón, es reentrenamiento y no retraining. Tienes toda la razón. Se entendió. Sí, se entendió, perfecto. Bueno, por mi parte, gracias, Rafael, gracias porque nos vienes a reforzar una idea que hemos manejado aquí, la importancia de la resiliencia y de esa adquisición de nuevas habilidades de nuestro lado, como trabajadores o como empleados. Sí. Correcto. Dependiendo.
Pues muchísimas gracias, Rafael, y gracias a todos ustedes por escucharnos a través de la plataforma de audio favorita o vernos a través de YouTube. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en un siguiente episodio de IT Masters Update Review. Hasta luego, a la próxima. Gracias por la invitación. Chao. Saludos. Adiós. Hasta luego. Bye.